perdón por quitarles sus tinieblas. Repito, yo sé que a los jóvenes les encanta estar con todo oscuro, discúlpenme, me ven medio joven, pero yo estoy chavorruco, como dicen ustedes. Entonces, es sobre todo para verlos, no porque crea que está mal o algo por el estilo, sino para poderles ver y saber que están bien atentos. Quiero que me acompañen dejando un separador en Daniel capítulo 1. Y antes de comenzar a leer lo que te voy a compartir, quiero dejar algo bien claro. Este mensaje no es para todos, o sea, lo voy a compartir para todos, pero solamente es para aquellos que después de estos 2 días en verdad han entendido lo importante que es vivir en lo secreto y que tienen la intención, el anhelo, la convicción de pasar ese tiempo con Dios. Si tú no tienes todavía esa convicción, ese anhelo, esta palabra no te va a servir. Y creo que después de todo lo que Dios nos ha hablado tan fuerte, tan claro, pues ya cuando alguien después de todo esto sigue sin querer saber de Cristo, solamente queda orar por esa persona y que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Y si tú tienes algún familiar que no ha venido al Señor y que después de este congreso de todas formas sigue resistiéndose, clama por él y algún día el Señor va a quebrantar su corazón. Si tú no tienes esa convicción, creo que lo que se tenía que decirse se dijo. Y hoy no quiero dirigirme a aquellos que no quieren, sino más bien a aquellos que sí quieren, porque van a encontrarse con una trampa a la mitad del camino. Y yo quiero advertirte de esa trampa. Pablo decía que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. Al decir que no ignoramos, quiere decir que conocemos bien cuáles son las estrategias de Satanás. Y es que Satanás no es muy creativo, que digamos, porque si él fuera creativo y cada rato tuviera nuevas estrategias, Pablo no hubiera dicho esto. Pablo hubiera dicho: oremos para que Dios nos revele cuáles son las maquinaciones. Pero cuando él dice no ignoramos, quiere decir que conocemos bien cómo opera Satanás. Y es que si tú estudias la historia del pueblo de Dios, Antiguo Testamento, época de los patriarcas, época de los jueces, de los reyes, Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, te vas a dar cuenta que sus estrategias son repetitivas, que lo único que Satanás cambia es la forma de operar su estrategia, pero los principios siguen siendo los mismos. Una de sus armas favoritas, y lo compartí creo que el año pasado con ustedes, fue el engaño. Es muy común a los jóvenes engañarles acerca de su identidad, hacerte creer que tu vida no sirve, que eres un accidente, que no tienes un propósito. Pero hoy no quiero hablarte de esta estrategia de aquel que la Biblia llama el padre de mentira y que opera con mentiras. Hoy quiero enseñarte otra de sus estrategias favoritas, y es neutralizar al pueblo de Dios. Muchas veces creemos, y regularmente en los congresos para jóvenes predicamos acerca de todos los vicios y adicciones en los cuales es común que caigamos, ¿verdad? Y que si las drogas y el alcohol y el sexo y la mentira y la corrupción, etcétera, etcétera. Pero cuando algún joven, después de ser confrontado, se arrepiente y viene como lo hicieron muchos de ustedes ayer, por eso creo que hoy es el momento de compartir este mensaje, vienen a los pies de Cristo quebrantados, llorando, y han abandonado todo eso y en su corazón han propuesto: Señor, ya no voy a seguir en pecado. Y el diablo sabe que esa estrategia ya no le sirve. Entonces es cuando saca una nueva arma de la bolsa. Y esa arma no consiste en tratar de volverte a hacer caer en el hoyo que estabas antes, sino en volverte un cristiano religioso. El que tú vivas, como te lo compartí antier, adelantándote un poco, un cristianismo de desierto. El pueblo de Israel sale de Egipto, deja la esclavitud del pecado, pero la primera generación nunca tomó la tierra de Canaán. Y es el tipo de vida que mucha gente vive. Llega a los pies de Cristo y después de 30 años dicen: ya hace 30 años que no fumo, que no me drogo, que no me emborracho, que no fornico, que no adultero, que no corro, que no grito, que no empujo, y los no que quieras. Pero no han visto en sus vidas la gloria de Dios, no han tomado la tierra de Canaán, no están viendo el poder de Dios. Cada domingo cuando les hablan de las promesas de Dios dicen: sí, amén, lo creo, lo recibo. ¿Y cuántos creen que su voluntad es buena? Sí, yo lo creo, pero no lo viven. Y la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, es algo que Dios quiere que comprobemos. Y hay muchos que llevan años escuchando los planes que Dios tiene para tu vida, pero no los han experimentado, porque sin darnos cuenta, de repente, sutilmente, Satanás nos neutralizó.
Y quiero compartirte dos historias de dos jóvenes como tú y no tan jóvenes como yo, en los cuales Satanás intentó operar justamente con esta estrategia. Vamos a ver cómo fueron dos métodos distintos, pero es exactamente el mismo principio. Y en Daniel capítulo 1, dice la Biblia, versículo 1, que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de su Dios. Y después de un montón de cosas que hizo, lo que nos importa es lo que viene a partir del versículo 3. Dice que el rey le dijo a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos eran una especie de trabajadores, de siervos, de esclavos del palacio real, y pidió que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos con las siguientes características. Versículo 4: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Añade la Biblia, de buen parecer. Digan las cristianas solteras, recibo uno así en el nombre de Jesús. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad? Para que así se lo pidan al Señor. Pero además de eso iban a ser enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia. O sea, de repente hay niños que tienen carita pero que están bien sonsos, ¿verdad? Que dicen, ay, qué galán se ve, y te acercas con él. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué quieres hacer de grande? Ser youtuber, ¿verdad? Y dices, no, paso, vámonos con el que sigue. Pero estos jóvenes no solamente eran carita, sino que además eran sabios, eran de buen entendimiento, eran idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñaran las letras y las lenguas de los caldeos. Dice que iban a ser preparados un tiempo para que después de ese tiempo, que eran 3 años, los presentaran ya listos para servir en el palacio delante del rey. Entre estos estaban, subraya estas primeras dos palabras, entre estos, que significa que habían muchos otros más. Los historiadores creen que eran cientos de jóvenes que fueron llevados de Israel a Babilonia. Pero quiero preguntarte, ¿sabes cómo se llamaban los demás? ¿Y sabes por qué no sabes? Porque la Biblia no dice. ¿Y sabes por qué la Biblia no lo dice? Porque Dios con ellos no hizo nada. Y yo me doy cuenta entonces que Dios no se toma la molestia nunca en su palabra de revelar los nombres de aquellos que con sus vidas no se hizo nada. Aquellos que vivieron bajo la sombra del anonimato, que simplemente vinieron a consumir oxígeno, pero no vivieron el plan de Dios. Y la Biblia no dice que estos cayeron en las drogas, en el alcohol, que se perdieron, pero Satanás los neutralizó. Fueron adoptados y amoldados a la cultura de Babilonia y nunca fueron usados con poder, a diferencia de estos 4 jóvenes que estaban entre todo ese grupo que se perdió. Entre estos estaban Daniel, dice la Biblia, Misael, Ananías y Azarías, de los hijos de Judá. Dice el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. No te vengo a hablar de esto. El versículo 20 añade que después que los llamaron en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, en todo los halló, dice la Biblia, no una, no dos, no 3, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No dice, eran medio tontos pero de buen corazón. A veces la gente tiene esta imagen del pueblo de Dios. Y a veces los cristianos se sienten menos que los demás. No, pues es que yo vengo de una familia que no es muy importante, pastor, y mi papá pues no es muy poderoso. Es más, ni conocí a mi papá. ¿Sabes algo? Yo no sé de qué familia vienes, pero tienes un linaje real. Porque dice el Nuevo Testamento que eres embajador en nombre de Cristo. Hay gente que saca su charola, no estoy afiliado a este partido y soy amigo y soy compadre de diputado. Tú representas no al PRI, al PAN, al PRD, a Morena. Tú eres representante del reino de Dios en la tierra. Lo tienes que creer. Ahorita voy a pasar lo más importante, pero primero tengo que poner esto como contexto para que entiendas por qué la estrategia de Satanás. Tú representas al reino de Dios. Dios está contigo y Dios quiere, y yo veo esto en los jóvenes, y es mi anhelo para ti, que algún día cuando te comparen con los demás, en lo que sea que hagas, que digan, ¿sabes qué? Es albañil o arquitecto, no importa, pero es mejor que todos los demás.
es pastor o es empresario, no sé qué Dios te va a llamar, pero que digan: Dios lo usa con poder, porque esto es lo que Dios quiere para tu vida. Que cuando seas comparado con otros jóvenes, con otras familias, no solamente en lo que haces, sino en lo que eres, que cuando digan: mientras todos los demás están todos amargados, afligidos, sin paz, este está lleno de gozo, está lleno de paz. Mientras otras familias están derribadas, este mantiene la suya firme, sigue adelante. El día de mañana sus hijos lo aman, la gente lo ama. Que cuando te comparen con los demás, aún los ateos, que no estén de acuerdo contigo, que puedan murmurar, que puedan señalarte, que puedan criticarte, pero que no puedan negar que tu vida es mejor que los demás. Que no puedan dejar de reconocer que Dios está contigo. El rey que no conocía de Dios tuvo que reconocer de todos esos jóvenes que fueron preparados, los mejores eran los hijos de Dios, los mejores eran el pueblo de Dios. Y no vengo aquí porque a veces esto se puede malinterpretar y levantar el ego del ser humano y llenar de humanismo. No, ahorita te voy a contar por qué Daniel era mejor que los demás. Pero antes déjame te añado qué hizo Dios con Daniel en los siguientes capítulos. Este jovencito, capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 5, es tan usado por Dios que aparece revelando sueños y aconsejando a otros dos reyes. O sea, a sus menos de 20 años, mientras algunos jóvenes en la actualidad celebran que su logro más grande es que ya tienen 100 amigos en Facebook, 3 likes en su último TikTok, ¿verdad? Daniel a esa edad ya estaba sirviendo y aconsejando a 4 reyes del imperio más grande del mundo entonces conocido. Y como te lo dije antier, no se trata de quién era Daniel, se trata de quién era el Dios de Daniel. Y es el mismo Dios que tú y yo adoramos esta mañana. Y lo que hizo con Daniel lo puede hacer contigo. Tienes que quitarte de tu mente ese chip de que soy un burro inútil, bueno para nada. Vengo aquí de un pueblo en el sur del país, humilde, y mi papá pues no es importante, y mi mamá me abandonó y no me quieren. Dios está contigo y Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te creó con una razón. No eres un accidente. Quítate de tu mente eso que ayer muchos me decían: nadie me ama, yo no importo. Dios te ama. Ayer en la noche vimos: Cristo murió por ti. Fuiste comprado no por $1,000,000, sino por la sangre del Cordero de Dios. Jesús te rescató. Daniel capítulo 6 versículo 1. Vamos a empezar a adentrarnos al meollo del asunto. Dice que le pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas, que eran gobernadores de provincias, que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel, el aleluyo, era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Dice el versículo 3: pero Daniel, di conmigo el aleluyo. ¿Quién? ¿Están mudos ustedes? ¿Quién? El aleluyo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué Daniel era superior? Dice el resto del versículo 3: porque era bien chido. Y Daniel, que estaba cañón, se paraba todos los días frente al espejo y se cantaba alabanzas. Qué grande soy, me alabaré, me alabaré, me alabaré. Esto que es lo que a veces se predica hoy en día. Tu potencial no se trata de quiénes somos nosotros, se trata de quién esté en nosotros. Entonces no te me confundas. Sí, sin Cristo no eres nada. Sí, sin Cristo estás perdido, pero con Jesús no hay nada imposible para ti. Al que cree todo le es posible. Daniel era superior, dice la Biblia, si me lo pueden proyectar porque quiero que todos lo lean, ahí está. Dice: porque en él había un espíritu superior. ¿Y sabes quién es ese espíritu? No es el espíritu de Quetzalcóatl, él es el Espíritu Santo que Jesús prometió que nos daría a nosotros en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16. O sea, no es de que, híjole, es que él era Daniel porque tenía un espíritu. No, el espíritu que estaba en Daniel, que hizo superior a Daniel. Daniel había perdido su familia, ponte en su lugar. Él perdió a su padre, a su madre, a sus hermanos, sus bienes. Fue llevado a Babilonia con el propósito de ser esclavo. Muchos jóvenes se hubieran deprimido: ay, perdí todo, mi caballo último modelo y mi familia. Venía de una buena posición y se lo arrebataron todo. Pero Dios lo usó porque en él había un espíritu no distinto al que nosotros tenemos, el mismo espíritu que Jesús prometió que vendría con nosotros.
Jesús antes de partir dijo: no te voy a dejar solo, voy a enviar a otro consolador. El problema es que la gente, cuando escucha consolador, piensa que el Espíritu Santo viene así nada más a acariciarnos cuando estamos tristes. El término más adecuado, de acuerdo a los estudiosos, consolador, que viene del griego parakletos, significa el que está al lado de alguien permanentemente para ayudarle. Por ejemplo, en primera de Juan, cuando dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, la palabra abogado también es la palabra parakletos, solamente que ahí se tradujo como abogado. Pero básicamente habla no de algo, sino de alguien cuya presencia está con nosotros todo el tiempo para guiarnos en todo lo que hacemos. Él es el que hizo a Daniel superior, y Él es el que Jesús prometió que estaría con nosotros para guiarnos en todo. La gente a veces piensa que el Espíritu Santo solamente nos va a ayudar en las cosas espirituales. Entonces, si me toca cantar, si me toca predicar, me va a guiar el Espíritu Santo, pero saliendo de la iglesia me abandona. No, ¿no has leído de Bezalel, por ejemplo? El artesano que se encargó de elaborar todo el mobiliario del tabernáculo. Dice la Biblia que Dios le dio espíritu, un espíritu de sabiduría para trabajar con la obra de sus manos. El Espíritu Santo de Dios, Jesús nos los prometió para ayudarnos, no solamente en las cosas de la iglesia, sino en toda tu vida. Él no te dejó solo cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas a dónde ir. Métete en lo secreto, busca la dirección de Dios, y en todos los asuntos Él te va a ayudar. Ahora, eso no reemplaza tu responsabilidad personal. Yo no estoy insinuando con esto que a la hora del examen digas: pues no voy a estudiar porque el Señor me va a revelar las respuestas. Señor, ilumíname, dame vista de águila para ver el examen del frente. Haz caer en reposo a la maestra ahora, mientras yo copio. No, Dios va a hacer su chamba, pero te manda que tú hagas la tuya. El que da la victoria es Jehová, Proverbios 21:31, pero el caballo se alista para el día de la batalla. En una guerra, Joab y su hermano se dijeron mutuamente: esforcémonos por nuestro pueblo y por nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. El resultado está en las manos de Dios, pero yo tengo que hacer lo que a mí Dios me ha demandado hacer. Pero mi confianza no está en mi capacidad, en mi preparación, en mis recursos. Mi confianza está en que donde quiera que yo vaya, el Espíritu de Dios va conmigo, en que Él me va a dar sabiduría, dirección, inteligencia cuando no sepa qué hacer. Fue el Espíritu Santo de Dios el que en lo secreto le hablaba a Daniel, le revelaba los sueños, le daba estrategia, le daba dirección. Fue en lo secreto, te lo voy a demostrar, donde Daniel, en comunión con Dios, se volvió el hombre que era. Entonces, la gente envidiosa que rodeaba a Daniel se dio cuenta de esto, y fíjate lo que pasó. Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice que los gobernadores y sátrapas buscaron algún motivo para acusarlo, pero no podían, porque ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Ya lo leíste o no? No encontraron nada. Di conmigo: porque ningún, otra vez, porque ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, esto ya no le servía al diablo. Daniel ya no era el joven al que ayer le estábamos predicando: ven a Cristo, deja tu pecado. Él ya había dejado esto. Entonces Satanás dice: siguiente nivel. Por eso te dije, este mensaje es solamente para algunos, para aquellos que ya están en este punto, donde dicen: ya propuse en mi corazón abandonar mis vicios, abandonar aquello que estaba mal, y entregarme a Dios y vivir en santidad. Entonces muchos creen que el diablo va a seguir insistiendo en volverte a regresar a ese punto. No, a veces cuando te encuentras como Daniel, él tiene una nueva estrategia que muchos cristianos desconocen. Entonces, como no hay vicios ni faltan, dicen: todo está bien, y no se dan cuenta de la siguiente estrategia de Satanás. ¿Cuál fue el plan maquiavélico que tramaron en contra de él? Versículo 5. No vamos a hallar contra Daniel nada con que acusarle si no lo encontramos en relación con la ley de su Dios. Entonces llegaron estos gobernadores y sátrapas delante del rey. Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, no sé qué, nos pusimos de acuerdo para que promulgues un edicto real y lo firmes. Y una vez firmado, ni el mismo rey lo podían anular. ¿En qué consistía el edicto? Pon mucha atención, versículo 7.
que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no podía ser abrogada. Esto todos lo han leído alguna vez en su vida, pero pocos entienden cuál era el verdadero plan de Satanás. ¿Cuál era la intención? Porque acuérdate que nuestra lucha, Efesios 6, no es contra sangre y carne. La pelea de Daniel no era contra esta gente, sino contra el reino demoníaco que estaba atrás de ellos. Entonces, si yo te pregunto cuál era la intención de ellos, pues lo más probable es cacharse a Daniel orando, que lo aventaran al foso de los Simbas, que Simba 1 se lo devorara y adiós Daniel. Pero quienes influenciaron a estos hombres que fueron demonios tenían otra intención. ¿Tú crees que el plan de Satanás era que los leones se comieran a Daniel? Es absurdo pensar que esta era la intención del diablo, porque el diablo ya había visto que el mismo Dios de Daniel había guardado a sus 3 amigos del horno de fuego. El diablo ya había visto que el mismo Dios de Daniel años atrás había entregado gigantes en las manos de un jovencito llamado David. El mismo Dios de Daniel había visto que el mismo Dios, Satanás ha visto que el mismo Dios de Daniel había abierto el mar en 2 para que pasara el pueblo de Israel. Lo que quiero decirte es esto: ¿no crees tú que aunque Satanás no conocía el futuro, estaba perfectamente consciente que Dios tenía el poder de hacer lo que hizo, que era tapar las bocas de los leones? ¿Sí o no? Satanás no es tonto. No puede ser esta su intención. Porque yo no imagino a Dios allá arriba en el cielo preocupado. Señor, ya aventaron a Daniel al foso de los leones. Y Dios, Dios mío, no, yo soy Dios, no puedo decir esto. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y si se lo comen, pues ni modo. Ya el propósito que tenía para él se echó a perder. Pensar que este era el plan de Satanás sería insinuar que Dios es un diosito y no el Dios todopoderoso que tiene todo bajo control. Dios no está nunca afligido. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Él está sentado en su trono gobernando con majestad y con poder. Él tiene todo bajo control. Él no le aflige ni le quita la paz lo que los demás piensan en contra tuya, porque sabe cómo va a encaminar eso hacia tu favor. Entonces Dios podía liberar a Daniel, y de hecho lo hizo. Satanás sabía que Dios podía liberar a Daniel, de modo que la estrategia de Satanás no era que los Simbas se comieran a Daniel. Su plan era mucho más profundo. Y te voy a hacer una pregunta: ¿por qué le pusieron fecha de término al edicto? Si la intención era que los leones se comieran a Daniel, pudieron haber dicho 3 días, 1 día, 1 semana, porque lo que necesitan es cacharse a Daniel una vez orando, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Y Daniel oraba todos los días, 3 veces al día. ¿Por qué establecen un periodo de 30 días? Porque la verdadera estrategia de Satanás, su verdadera intención era que Daniel, por miedo al foso de los leones, dejara de orar esos 30 días, y entonces habría creado en él el hábito de dejar de buscar a Dios en lo secreto. Porque según los neurocientíficos de la actualidad, que han estudiado cada capa y cada conexión del cerebro, ¿sabes cuál es el tiempo que se requiere para formar o para deshacer un hábito que tú tenías? Muchos años la gente enseñó que eran 21 días, porque una psicóloga lo dijo, pero nunca lo sustentó científicamente. Hoy esto no es un tema de psicólogos. Es un tema de gente que estudia las conexiones de las neuronas de nuestro cerebro. Se ven en los diagramas como árboles así con raíces. Y si tú tienes un mal hábito, un mal pensamiento, una idea incorrecta: no sirvo, soy una basura, y durante 30 días estás meditando la palabra. Por eso es importante meditar la palabra, leer lo que Dios dice. Esa verdad literalmente empieza a romper esas conexiones cerebrales y se crean nuevas conexiones que forman en ti ahora un pensamiento bíblico. Hay una neurocirujana que se llama Caroline Leaf, cristiana, que habla de todo esto desde el punto de vista bíblico y científico, que te recomiendo muchísimo, en vez de que andes viendo Peppa Pig en Netflix. Ponte a leerla. 30 días para deshacer una mentira. 30 días para crear un nuevo hábito. 30 días
para que Daniel rompiera el hábito de pasar tiempo en la presencia de Dios. Entonces Daniel se acostumbraría a ya no vivir en lo secreto. Y Satanás sabía que todo el poder, dirección, sabiduría de Daniel venían de su intimidad con Dios. Y si él lograba arrebatarlo de la intimidad y crear en él el hábito de ya no pasar tiempo con Dios, Satanás no habría logrado hundir a Daniel en vicios, pero sí habría logrado neutralizarlo y volverlo igual de mediocre que los otros jóvenes con los que Dios nunca hizo nada. Y este es el plan maquiavélico que él va a tramar en contra tuya. Te va a llenar de tantas ocupaciones, de tiempo en el celular, en las redes sociales, videos, series, cosas que a lo mejor tú dices, Jesse, no son malas. No veo cosas malas, no escucho cosas malas, pero que va a tratar justamente de atraparte en eso. Y sobre pretexto de que no es malo, que tú te empieces poco a poco a desviar y que te vaya absorbiendo, para que cuando menos te des cuenta, te encuentres como él intentó poner a Daniel. Quizá como te encuentras esta mañana diciendo, hey, yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no fornico. Pero estás viviendo un cristianismo mediocre, porque Satanás ha cumplido este objetivo en tu vida y ni cuenta te has dado. Ha creado en ti el hábito de vivir desconectado de Dios. Eres un religioso, pero no tienes el hábito de pasar tiempo buscando de Dios. Y por eso, aunque el Espíritu Santo te ha querido decir a gritos los planes de Dios y te ha querido animar en tus tiempos difíciles, exhortar en tus tiempos complicados, tú ni siquiera has estado ahí para ser sensible a lo que él quería hablar, porque Satanás te apartó de Dios, rompió tu comunión con Dios y te llevó a vivir un cristianismo timorato. Estás feliz porque hace mucho que saliste del desierto, pero no te das cuenta que estás tan lejos de Canaán. Israel tenía que cruzar el desierto en 15 días. Murió ahí dando vueltas 40 años. Hay cristianos que acamparon en un lugar que solamente era de paso. Y si crees que es un caso único, particular de Daniel, no. Esto lo hizo toda la vida con un montón de gente. ¿Nunca has leído la guerra de Gedeón contra los madianitas? Te lo voy a resumir por causa de tiempo. Jueces capítulo 6 versículo 2 al 6. Dice que los madianitas destruían la siembra de Israel y su ganado, y que Israel estaba escondido en cuevas, y ahí escondían la comida de los madianitas. Y dice la Biblia textualmente, de este modo empobrecía Israel, y empobrecía viene del hebreo dalal, que significa debilitarse. Ahora la pregunta es, ¿por qué los madianitas no destruían a los israelitas? ¿No es la guerra más absurda que has leído en tu vida? ¿Pelear contra campos de cultivo y contra vacas? Los madianitas no decían, vamos a acabar con el pueblo de Israel. No, tenemos que acabar con ellos. ¿Para qué? No sea que peleemos, matemos a uno de ellos, los hacemos enojar y despiertan. ¿No ven que están escondidos en cuevas? Así que se queden. Simple y sencillamente destruyamos su alimento, los mantenemos débiles, y eso nos es suficiente. Satanás no necesitaba destruirlos si podía tenerlos estancados, y destruían su alimento, y es lo mismo que ha hecho contigo. Destruir tu alimento espiritual. No puede destruir la Biblia, pero ha roto tu tiempo con Dios en la palabra. Ha roto tu tiempo con Dios en lo secreto. Te tiene neutralizado, encerrado en una cueva, débil como el pueblo de Israel espiritualmente, y no te has dado cuenta. Lo mismo que hizo Goliat. 40 días el pueblo valiente de Israel dando el grito de guerra, pero no peleaban. Goliat no aventó una lanza, no cortó una cabeza, porque no necesitaba hacerlo. Quizás si mataba a alguien reaccionaban. Entonces Satanás a veces de forma astuta dice, no hay que destruirlos, porque qué tal que recapacitan. Como el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, donde le dice, no eres frío ni caliente, eres tibio.
Y dices, bueno, pues no está tan mal, no estoy perdido. No, dice, ojalá que fueras frío. ¿Pero por qué, Jesús? Porque el frío tarde o temprano va a tocar fondo, y como el hijo pródigo va a regresar a casa. Pero el tibio puede pasar toda su vida viviendo un cristianismo mediocre sin haber descubierto jamás el plan de Dios. Entonces yo imagino a Satanás reunido con sus demonios y le dicen, hey, Señor, mira, tenemos aquí una estrategia con la que a estos cristianos tibios, a estos jóvenes que están desconectados de Dios, los podemos acabar, los podemos destruir, los podemos llenar de vicios, de adicciones, hacer caer en el alcohol, en las drogas. Y en muchos casos yo estoy seguro que Satanás los detiene y les dice, no, ni se te ocurra. Pero ¿por qué no, Señor? Porque qué tal que despierta de su tibieza. ¿Qué no te das cuenta cómo están? Regresando a las historias que continuamos, y ahorita vuelvo contigo. Imagino cada reunión. ¿Para qué quieres que Goliat aviente una lanza? ¿Y qué tal que despiertan? ¿Qué no te das cuenta que llevan 40 días dando el grito de guerra y no pelean? ¿Qué no ves que es el pueblo poderoso, como dijo David, el ejército de los escuadrones del Dios viviente, y están formados como cobardes? Así déjalos. ¿Para qué destruir a los israelitas? Que sigan los madianitas acabando con la comida. ¿Qué no ves que están escondidos en cuevas? No sea que despiertan y nos destruyan. ¿Para qué hundir esta generación? ¿Que no ven demonios tontos que únicamente están calentando una banca los domingos en su iglesia? ¿Que no ves que este joven tiene el don de sanidad y ni cuenta se ha dado porque nunca ha orado por un enfermo? No sea que lo haces tocar fondo y despierta y busca a Dios y se da cuenta del llamado que tiene. ¿Que no has visto que aquel que Dios llamó como un gran evangelista jamás le ha predicado a nadie de Cristo? ¿Para qué lo haces caer en el hoyo y tocar fondo? ¿Qué tal que recapacita, que viene a Dios y descubre su propósito? Así déjalo, dormido, neutralizado, paralizado. Y es el tipo de cristianismo que vive mucha gente. Un cristianismo mediocre, sin poder, como lo veíamos antier, sin visión, sin dirección, sin unción, sin la presencia de Dios. Y cuando estamos así, Satanás a veces dice, hagamos un tratado de paz. Yo no te voy a hacer tocar fondo. Estoy feliz mientras tú vivas y mueras sin haber descubierto jamás quién realmente eres. Gedeón estaba en esta situación, y te quiero leer lo que pasa a continuación. Ahora sí, acompáñame a Jueces capítulo 6. Dios mismo se le aparece a Gedeón en este contexto que te conté, en el que él estaba escondiendo la comida de mano de los madianitas. Dice Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joías Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora te quiero preguntar, ¿Gedeón hasta este punto era un hombre esforzado y valiente? ¿Sí o no? ¿Por qué no me responde nada? ¿Gedeón era un hombre esforzado y valiente, sí o no? Sean honestos, ¿qué piensan? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que no? Los demás serán buenos políticos, dice, no meto en problemas. Se está comportando como un cobarde, y lo último que refleja es valor. ¿Estamos de acuerdo? Porque el hombre está sacudiendo el trigo para esconderlo, ay, que no nos vean los madianitas. Pero a mí me impacta que Dios se le aparece y no le dice, hey, joven marica, chillón y cobarde, ¿qué haces escondido? Dios se presenta y le llama a Gedeón, no de acuerdo a lo que estaba haciendo, sino a lo que él sabía que iba a hacer. No le dice varón cobarde y chillón, varón esforzado y valiente. Gedeón se estaba comportando como un cobarde, pero no sabía todavía cuál era su verdadera identidad. Hay muchos de ustedes que han estado como Gedeón, escondidos, y todavía no sabes quién eres. Pero hoy no viene Dios a llamarte, hey, joven drogadicto, alcohólico, inútil, bueno para nada.
Dios sigue creyendo en lo que Él va a hacer en tu vida. Y Dios te llama no de acuerdo a lo que has hecho, sino de acuerdo a lo que Él sabe que va a hacer si tú te vuelves a Él, si tú vienes a lo secreto. Y algunos están a punto de descubrir su verdadera identidad, que tú no eres lo que has creído que eres hasta la fecha, que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios te va a usar, que Dios te va a levantar, que Dios te va a restaurar, que Dios va a bendecir tu vida. Pero tú tienes que descubrirlo a través de un encuentro con Él. Ahora esto es fascinante porque Daniel se mantuvo conectado con Dios. Tú conoces la historia. Él no hizo caso a la amenaza. Él siguió orando 3 veces al día como solía hacer antes. Hay algunos de ustedes que ya vinieron a este congreso con este hábito, pero si tú no lo tenías, Dios no vino. Como tú no me buscabas, te desecho. Hoy Dios, como con Gedeón, dice: tú no me has buscado, pero yo te estoy buscando a ti. Y hoy Dios está llamando a aquellos como Gedeón que todavía no lo han buscado. Se está revelando a tu vida diciendo: sal de ese engaño. No eres el cobarde, no eres el marica, no eres la cualquiera que tu padre te dijo que eras. Tus seres más queridos quizá te maldijeron, te dijeron mentiras: inútil, burro, bueno para nada, fracasado. Dice Dios: no es cierto, no es cierto, no es cierto. Eso es lo que te dijeron, así te has comportado, pero eso no es lo que eres. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Tienes mi espíritu, tienes mi poder, tienes mi presencia. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tienes un propósito, tienes dones, tienes un llamado. Compórtate a la altura. Quita esas mentiras de tu cabeza. Tú no me has buscado, pero yo te estoy buscando a ti, por eso te traje aquí. Y Gedeón respondió como quizá estás respondiendo tú esta mañana. Jueces capítulo 6, versículo 13. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? A lo mejor así está: si Dios está conmigo, ¿por qué permitió que me pasara, que me dijeran, que me hicieran? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora nos ha entregado y desamparado en mano de los madianitas? Y Dios, mirándole, le respondió, versículo 14: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. Y esta palabra es bien interesante, porque hay palabras que a veces en español se traducen de la misma forma, pero que en el original cambian. Y hay veces que tú lees que la Biblia habla de fuerza, pero que en el original son distintos tipos de fuerza. Esta fuerza es una fuerza física sobrenatural que Dios dio en algunas ocasiones. Para que te des una idea, es la misma fuerza que tenía Sansón. Es la misma fuerza que aún Caleb, de edad adulta, cuando le dijo a Josué: quiero conquistar ese monte, y Josué le dice: pero tú ya estás bien ruco, ya tienes la del incén, tú ya jubílate. Le dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Dios me envió. Y esta palabra es la palabra coac. ¿Cómo es? Díganlo conmigo en voz alta. Coac. No, ustedes parecen patos diciendo cuac. No dije cuac, es coac. Síguense pareciendo patos, pero bueno, acuérdate del pato cuando no te acuerdes. Es la misma palabra que en Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Lo que te distingue, eso que te hace brillar, es tu fuerza. La pregunta que te quiero hacer es: ¿en qué la estás utilizando? Muchos de ustedes son como Gedeón, hombres y mujeres esforzados y valientes. Tienen dones que no han descubierto, un llamado que todavía no conocen. Y te lo digo de todo corazón, porque algún día estuve en ese lugar y me decían: Jesse, tú de grande vas a predicar. Y yo decía: ¿yo qué voy a predicar si yo de toda la Biblia no hago un resumen de 20 minutos? Y en verdad me lo creía. Yo escuchaba predicadores que de un versículo sacaban un sermón, y yo decía: seguro se echaron un churro de mota antes de predicar. ¿De dónde sacan tanto choro? Yo jamás estaré a ese nivel. Al igual que Gedeón, no había descubierto todavía lo que Dios tenía para mi vida. Y Satanás te echó creer que eres un inútil, y te tiene escondido en la cueva, porque escucha lo que te voy a decir. Él no puede vencerte en una pelea mano a mano. Entonces Él va a tratar de que tú no pelees, convenciéndote de que si peleas vas a perder. O sea, Él no puede robarte lo que Dios te dio. Entonces va a intentar que tú solito, engañado, se lo entregues. Que tú no salgas al campo de juego, porque sabe que si sales
Jesús ya venció en la cruz del Calvario por nosotros, que es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Entonces te intenta convencer. Tú no sirves para que tú digas, sí, no sirvo. Y ni siquiera intentes hacerlo, porque si lo intentas, Él no te va a poder detener. Y es lo que pasó con Gedeón. Él pensaba esto de sí. Dios le dice, no, esto es mentira, yo estoy contigo, ve y pelea, usa tu fuerza para aquello que te estoy mandando. El problema es que esta generación utiliza su fuerza para pura tontería. Ya ni deportes practican, están tanto el día tirados en su cama. Voy a ver 256 TikToks. Ya le di 500 likes a 300 páginas de Instagram. Vi 5 videos en YouTube y me eché 3 series en Netflix. Están mal utilizando su fuerza. Satanás te ha neutralizado. Su estrategia contigo está sirviendo y no te has dado cuenta. Ahora quiero encaminarme hacia el final, si me apoyan con el teclado. Y viene la parte más importante del mensaje. No te pierdas lo que te voy a decir. Si tienes que ir al baño, no vayas al baño. Si no te aguantas, hazte pipí en tu lugar, pero no te levantes, porque esto es lo más importante. Hemos visto hasta aquí que tenemos el mismo espíritu que tenía Daniel y la misma fuerza que tenía Gedeón, pero además tenemos algo que ellos no tenían. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús no solo prometió que recibiríamos su espíritu, sino el poder del espíritu. Jesús dijo, y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder. Esta palabra poder es la palabra dunamis en griego. Es la misma raíz de donde viene la palabra dinamita. ¿Y tú sabes qué es la dinamita? Es un explosivo altamente potente que destruye lo que sea que se interponga entre su camino. La utilizan, por ejemplo, para demoler construcciones. No sé si has videos que sacan luego una Geo Discovery Channel, puedes buscarlos en YouTube, donde puentes viejos que tienen que destruir, en vez de agarrar el martillo y el cincel y tardarse 200 años, ponen dinamita, aprietan un botón, se hace pedazos. La utilizan los constructores de carreteras. ¿Sabes qué? Tenemos aquí el punto A y el punto B, pero hay un cerro grandísimo en medio. O damos toda la vuelta y tardamos el triple, o abrimos camino recto. Pero ¿cómo lo hacemos para abrirlo? Meter excavadoras y martillos sería muy tardado. Pongamos dinamita, camino recto. Escúchame, esas estructuras en tu vida que tú no has podido derribar, luchas contra pecados, adicciones, temas emocionales que traes cargando, de amargura, de dolor, que en tus fuerzas no has podido, la dinamita de Dios las puede hacer pedazos en un instante. Él puede derribar esos viejos puentes que están estorbando en tu vida. El plan que Dios tiene para ti a veces se verá estorbado por montañas que se van a interponer, obstáculos, enemigos, mentiras, aflicciones, problemas. Y mucha gente dice, ay, es que está buena la carretera que tengo en mi mente, pero está muy difícil porque mira el monte, mira el problema, mira los obstáculos. ¿Y qué no dijo Jesús? Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y no es que en un sentido literal el monte desaparezca. Lo que quiere decir es que tú no tienes por qué volver atrás, ni tampoco perder tiempo rodeando el monte, cuando en tus manos tienes el poder de Dios que te ha sido dado por medio del Espíritu Santo para abrir camino recto al plan que Dios tiene para tu vida. Y no importa que se interponga el reino de las tinieblas completo con todas sus montañas, el dunamis de Dios en tu vida será suficiente. Es todo lo que necesitas. Es lo que tuvo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no tuvo auditorios como estos, no tenían redes sociales, no los apoyaba el gobierno, los mataban por predicar, pero no los pudieron parar. Era una iglesia que predicaba y miles venían a Cristo, oraban y los enfermos sanaban. Roma los quiso destruir, y como no pudo Roma, terminaron adoptando el cristianismo como su religión oficial.
porque no tenían mucho de lo que hoy tenemos, pero tenían intimidad, vivían en lo secreto y usaban la dinamita que Dios puso en sus manos. Era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios, porque como te lo dije antier, era una iglesia, ayer en la mañana, que perseveraba en buscar a Dios en oración. Entonces, por ejemplo, en una ocasión meten a Pedro en la cárcel y la iglesia se pone a orar por él y Dios rompe las cadenas y abre las puertas de Pedro. En otra ocasión meten a Bernabé y a Pablo a la cárcel, Hechos 16, y se ponen a cantar himnos a Dios a altas horas de la noche, y Dios envió un terremoto que sacudió los cimientos, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, todos los presos fueron libres, pero ninguno escapó, se quedaron para escuchar el evangelio. Cuando tú pasas tiempo con Dios en lo secreto y clamas a Dios y alabas a Dios, no importa en qué prisión te encuentres, las cadenas se van a romper, las puertas se van a abrir, y la gente que lo vio y que fue testigo se va a quedar para escuchar qué es lo que tú tienes, porque yo también lo quiero. Y Dios va a usar tu vida. Satanás está consciente de todo esto. Entonces mira esta generación y dice: hey, tienen el espíritu de Daniel, la fuerza de Sansón, y además Dios les prometió el poder del espíritu. Satanás no puede con este combo. Por eso te dije hace rato, como no te puede detener, va a intentar convencerte que no lo puedes, para que tú solito renuncies y ni lo intentes. Entonces lo que va a hacer es esto. Los que tienen teléfono, cuando tú lo pones en modo avión, ¿qué puedes hacer con él? Puedes buscar información en internet, puedes navegar, puedes mandar videos. Hay tanto potencial, pero cuando tú le pones modo avión, el teléfono se desconecta y pierde mucho de su capacidad. ¿No te ha pasado que tú dices: no sirve? No, sí sirve, pero está desconectado. Lo tienes que conectar al Wi-Fi para que reciba señal y entonces cumpla con su propósito. Así es tu vida. Dios ha puesto un gran poder, pero no sirve si estás desconectado de Él. No es que tu vida no sirva, sino que está en modo avión. Tienes que conectarte a la Wi-Fi del cielo. Te voy a pasar la contraseña. Jesús es el password para unirte al Wi-Fi del cielo. Por medio de Jesús, tú puedes venir confiadamente al trono de la gracia y conectarte con Dios. Y Dios empieza a hablar a tu vida, a dirigir tu vida, como a Daniel, o a exhortarte como a Gedeón, a animarte en tiempos difíciles, o a quebrantarte cuando te estás endureciendo, a orientarte cuando te estás desviando. Mientras tú te mantengas conectado con Dios, aun si de repente te desvías, como el GPS, te va a reorientar y vas a volver, y no te va a poder detener Satanás. Entonces va a intentar desconectarte. Y mi pregunta es: si no te da coraje esto, ¿te imaginas que alguien te robara tus datos? ¿No te daría coraje? Satanás te ha estado robando los datos espirituales y ni cuenta te has dado. Hoy tienes que arder en una ira santa y decir: me has hecho perder tanto tiempo, Satanás, me tenías tan engañado que ahora no te la vas a acabar bien el contraataque. Yo algún día, cuando me encontré con Dios en lo secreto como tú, estaba tan enojado de haber perdido tanto tiempo. Yo ni siquiera sabía ni quería servir a Dios, solamente sé que estaba molesto de haber perdido tanto tiempo, y en oración le dije: Satanás, algún día te vas a arrepentir del tiempo que me hiciste perder. No sé cómo, pero voy a hacer terremotos en tu reino. Ese día le dije: Señor, nunca más me voy a apartar de tu vida. Hoy tiene que despertar este enojo santo, este celo santo, y decir: he perdido tanto tiempo, pero no me voy a atormentar por ello. De aquí en adelante solo sé una cosa: voy a permanecer conectado con Jesús. No me voy a apartar de Él. Aun si fallé, voy a volver a Él. Cada día voy a vivir en su presencia. No me voy a apartar de lo secreto. No me voy a desconectar de la Wi-Fi del cielo. Yo no voy a ser como los otros amigos de Daniel. De mí no se va a decir lo que se dice de ellos hoy. Nada. Qué trágico sería que terminara tu vida
y llegaras al cielo y se dijera de ti lo que se dice de Nazaret, que Jesús no hizo muchos milagros ahí por su incredulidad. O sea, pudo haber hecho más, pero no lo hizo. Qué trágico sería ver una película y Dios diciéndonos: mira, al igual que los amigos de Daniel, te pudo haber usado como usé a Daniel. Este eras tú en una campaña evangelística. Este eras tú con una bonita familia. Este eras tú terminando tu carrera. Este eras tú sirviéndome. Este eras tú alabándome. Este eras tú orando por enfermos que estaban siendo sanados por mi poder. Te iba a dar mi dirección, mi presencia, mi bendición, mi unción, mi favor, mi poder. Ahí estaba. Pero nunca te conectaste con la Wi-Fi del cielo. Te lo perdiste. Señor, pero no hice nada malo, pero te perdiste de todo lo bueno. Viviste en modo avión. Sobreviviste, llevaste un cristianismo mediocre. Nunca viste mi poder. Esto no es lo que Dios tiene para ti. La pregunta es si tú quieres lo que Dios tiene para ti. Querido joven, lo que Dios hizo con Daniel y lo que Dios hizo con Gedeón, fíjate la pequeña gran diferencia y la gran lección. Con Daniel usó solo a 4. Con Gedeón fueron 300 al final de la historia. O sea que con 4, con 300 Dios va a cumplir su propósito. Quiero que captes lo que te voy a decir. Si todos ustedes hoy deciden conectarse con Dios, gloria a Dios, los usará a todos. Pero si solamente uno lo decide, ese uno le basta para mostrar su gloria. Dios no depende de ti. Él va a hacer su obra contigo o sin ti. Tu apatía, tus pretextos, tu incredulidad, tu dureza no van a estorbar que Él cumpla su propósito. O sea, Él no se ve afectado. Dios no está allá arriba afligido. Ay, les llamé y no quisieron. Ahora qué voy a hacer. Uno hay, ese me basta. 300, pues a los 300 los ocupo. El que se la pierde eres tú, no Dios. O sea, Dios no lo castigas. Te lo digo porque algunos vinieron enojados con Dios. Estoy enojado para que se le quite. No, a Dios no se le quita. Desahógate con Él. Abre tu corazón, saca lo que tienes, como lo hizo Abraham, como lo hizo David cuando oró por sus enemigos. Sé honesto, se vale en la oración decir: Señor, esto no lo entiendo, esta persona me cae gordo, esto es lo que yo deseo. Abre tu corazón, porque de todas formas lo conoce. Pero haz de una vez por todas las paces con Él y reconoce que con esa actitud de que soy muy malo y me peino de picos y me dicen el púas, y cuando juego fútbol poncho los balones, al único que va a afectar no es a tus padres ni a Dios, es a ti. Porque ahí está la mesa y el banquete puesto, pero tú eres quien decide si se va a sentar a la mesa y disfrutar de las delicias que Dios ha preparado para ti, o si le vas a dar la espalda y si vas a seguir tragando basura en este mundo de miseria. Te conté antier de algunos amigos que crecieron conmigo en Cristo, y con esto termino. Déjame decirte, las vidas de aquellos que no siguieron conectados con Dios son en todo sentido miserables. Tienen familias fracasadas, una salud que está hecho un desastre, finanzas miserables. Y te puedo decir que aquellos que decidimos conectarnos con Dios, y no te hablo de perfección, te hablo de rendición, no tenemos vidas perfectas, pero hemos visto la bendición de Dios y somos felices, porque en su presencia, escucha esto, en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre, dice la Biblia. Te puede gustar o no, pero no lo puedes debatir, porque no solo es bíblico, también es científico. Todo lo que hoy tú crees que te satisface es simplemente porque tu cerebro recibe una señal y libera hormonas como la dopamina que te hace sentir bien. Pero en cuestión de meses que te acostumbres, dejará de liberarlo y volverás a la misma amargura que tenías antes. Por eso Salomón dice: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír.
Por eso Jesús dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Tú puedes decir: oye, yo estoy sin Cristo y estoy feliz. Escucha el tiempo del verbo futuro: volverá. O sea, sí, te la compro. Hoy estás bien sin Dios, pero mi pregunta es: ¿cuánto tiempo te va a durar? No va a ser mucho. Según Jesús y según la ciencia, es cuestión de tiempo para que vuelva ese vacío. ¿Quieres permanecer lleno? Necesitas venir a Él. Jesús luego añadió: pero el que beba del agua que yo le doy, el que venga a su presencia y lo busque en lo secreto, Jesús dijo, nunca más volverá a tener sed. Él te va a saciar, vas a estar satisfecho. De su interior correrán ríos que salten para vida eterna. No importa qué pase en casa, qué pase con el mundo, qué pase con la novia, qué pase con mamá, qué pase con papá, qué pase con el maestro. La vida afuera podrá ser un caos, pero tú estarás feliz, lleno y en paz, porque tienes a Jesús, tienes su espíritu y eres lleno de la presencia de Dios. Lo que necesitas es permanecer en lo secreto. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Quiero robarte 10 minutos más. Y te quiero invitar que en oración le digas: Señor, te doy gracias por lo que tú me has hablado. En el nombre de Jesús hoy rechazo toda mentira que me había hecho creer que mi vida no servía. Todas esas maldiciones te las entrego. Y levanta tu mano de forma simbólica y dile: aquí están estas tonterías que me dijeron las personas que más amaba. Las perdono y las bendigo en el nombre de Jesús, porque entiendo que no fueron ellos.